tenemos live de todos los miembros de BTS juntos. Sí, juntos, en el mismo espacio, respirando el mismo aire. Y aún así, una vez más queda clarísimo que cuando se trata de Jimin y Jungkook, el mundo alrededor simplemente se difumina. Aunque estén rodeados de los demás, aunque haya risas, ruido, bromas y caos típico de OT7, siempre están esas miradas que solo se dedican ellos dos. Miradas cómplices, silenciosas, de esas que no necesitan explicación porque dicen absolutamente todo. Es impresionante cómo, incluso en grupo, ellos se buscan sin buscarse, cómo se entienden sin hablar. La forma tan intensa y natural en la que Jungkook conoce a Jimin y viceversa, no se finge, no se actúa, simplemente es. Se notan los pequeños gestos, en cómo reaccionan uno al otro, en cómo anticipan lo que el otro va a hacer o decir, como si llevaran años leyéndose el alma. Y entonces llega ese momento. Ese momento que parece pequeño, casi insignificante para algunos, pero que para quienes observamos con atención lo dice todo. Jimin y Jungkook imitando al padre de Jimin. O sea, Jungkook no solo imita por imitar, imita la forma exacta en la que el papá de Jimin dice su nombre, con el mismo tono, la misma intención, el mismo gesto. Y eso no es casualidad, eso no se aprende viendo un video 2 veces. Ese tipo de detalles dejan claro que Jungkook conoce a la familia de Jimin y que Jimin también conoce a la familia de Jungkook. Hay una cercanía, una confianza, una conexión que va mucho más allá del escenario, de las cámaras y de los lives. Son esos momentos cotidianos, íntimos, casi invisibles, los que realmente revelan lo fuerte del lazo que comparten. Porque al final, no son los grandes gestos los que lo dicen todo, sino estos pequeños instantes. Una mirada sostenida, una sonrisa cómplice, una imitación perfectamente lograda, una reacción inmediata. Momentos que pueden parecer simples, pero que en realidad nos gritan que la conexión entre Jimin y Jungkook es real, profunda y única. Y sí, pueden estar todos los miembros presentes, pueden estar rodeados de amor y caos, o tesere, pero siempre habrá ese algo especial entre ellos dos. Ese hilo invisible que los une y que live tras live nos lo siguen dejando clarísimo, sin decir una sola palabra. Durante el live OT7, los miembros hablaron de forma relajada pero profunda sobre el álbum, su proceso y lo que significaba para ellos volver a reunirse después de tanto tiempo. Jin comenzó diciendo que en realidad todos lo sabían desde hace mucho, pero que simplemente no podían decirlo antes. Namjoon confirmó inmediatamente que así era. Jimin comentó que sentía que ARMY reaccionaría con sorpresa, como preguntándose de repente por qué Arirang. Taehyung añadió que él también tenía esa sensación, y Hoseok bromeó preguntando si realmente sería algo tan repentino, riéndose. Jimin explicó que los ARMYs de todo el mundo probablemente se preguntarían qué es Arirang, mientras que los ARMYs coreanos se preguntarían por qué eligieron precisamente Arirang. Jungkook entonces comentó que la práctica iba bien y que estaban teniendo reuniones y ensayos constantemente. A partir de ahí, Namjoon tomó la palabra y explicó con más detalle que cuando se reunían, reflexionaban mucho sobre quiénes habían sido como grupo y querían mostrar claramente dónde habían empezado. Dijo que los 7 eran coreanos y que deseaban incluir algo que simbolizara a Corea, y que así fue como decidieron llamar al álbum Arirang. Namjoon añadió que, siendo honesto, Arirang puede interpretarse de muchas maneras, porque la letra también está construida de forma abstracta, pero que para ellos se inclinaba hacia sentimientos como el anhelo y el amor. Comentó que ese tipo de pensamientos fueron muy frecuentes mientras estaban en el ejército y preguntó si no les había pasado lo mismo a todos. Hoseok y Jungkook estuvieron de acuerdo. En ese momento explicaron que cada uno había trabajado aproximadamente en 10 canciones, lo que dio como resultado unas 100 canciones en total, y que de todas ellas seleccionaron 14 para el álbum. Jimin recordó que en un concierto anterior les habían preguntado cuántas canciones tendría el álbum y que algunas personas dijeron que sería genial si tenía 14 o 15 canciones.
Jungkook reaccionó sorprendido, como si ARMY lo hubiera adivinado. Taehyung empezó a decir algo, pero Jin interrumpió mencionando el ejército, lo que llevó a Namjoon a pedir, medio en serio medio en broma, que dejaran de hablar del tema. Taehyung dijo que aunque era divertido, Namjoon insistió varias veces en que lo olvidaran, pidiéndolo casi dramáticamente. Entonces Hoseok comentó que habían extrañado mucho a todos y a todo. Namjoon amplió esa idea diciendo que extrañaban la sociedad, a ARMY, a los miembros de BTS y también el pasado. Después, Namjoon preguntó si querían saber cuál era su canción favorita en ese momento. Jimin reaccionó preguntando cómo podían hablar de eso y Jin sugirió directamente, ¿qué tal Arirang? A lo que todos estuvieron de acuerdo. Junji preguntó si la lista de canciones ya había salido y Namjoon respondió que aún no. Junji añadió que este álbum sería muy diferente a sus trabajos en solitario. Namjoon dijo que su canción favorita cambiaba constantemente. Taehyung le preguntó cuál era su favorita en ese momento, y Namjoon dudó. Jin se preguntó cómo podía decir algo así en voz alta, y Jungkook comentó que sería un problema si lo decía ahora. Jin bromeó diciendo que entonces lo susurrara. Namjoon preguntó si debía elegir cualquiera, pero Taehyung respondió que no. Jin volvió a insistir con Arirang, y Hoseok dijo claramente que a él le encantaba. Jimin compartió que cuando sus padres escucharon el álbum, dijeron que se notaba que ya eran adultos. Namjoon se sorprendió y le preguntó si incluso sus padres lo habían escuchado, mientras otros miembros comentaban que los suyos aún no. Jungkook, leyendo los comentarios, dijo que no estaba llorando y que no entendía por qué le decían que no llorara. Jin le pidió que no llorara. Taehyung comentó que el secreto detrás de todo esto se estaba revelando poco a poco. Hoseok preguntó cómo exactamente se estaba revelando, y Taehyung respondió que en el momento en que saliera el álbum, todo quedaría claro. Jungkook bromeó diciendo que Taehyung había ido demasiado lejos. Hoseok reflexionó diciendo que Arirang les quedaba perfectamente, que se sentía como sus raíces, y que podía mostrar claramente esa faceta de ellos. Jungkook añadió que conectaba todo a la perfección. Hoseok dijo que cuando lo escuchó pensó simplemente «ah». Taehyung señaló que estaban revelando demasiado, pero Jin preguntó qué era exactamente lo que estaban revelando. Jimin y Jungkook coincidieron en que pensaban lo mismo, y Hoseok explicó que probablemente sentían eso porque lo sabían todo desde dentro. Namjoon volvió a mencionar que habían trabajado en más de 100 canciones y que seleccionaron unas 14. Yoongi confirmó que habían escrito material para unas 100 canciones. Jimin añadió que cada uno participó en la creación de unas 10 canciones antes de finalizar la selección. Namjoon recordó que hace 10 años, en la Cocon de París, cantaron Arirang. Jungkook dijo que había visto ese escenario recientemente. Hoseok preguntó si se acordaban y comenzó a bailar, y Jungkook lo acompañó, recordando cómo bailaban con mucha intensidad en ese entonces. Namjoon comentó que nadie pudo predecir el significado del logo. Jimin recordó que al principio los fans hacían muchas predicciones. Hoseok mencionó que Jinchung había dicho «hola», refiriéndose a cuando vivían en Estados Unidos. Jin aclaró que solo estaba saludando. Taehyung comentó que la gente decía que se sentía extraño, como si tuviera que tener algún significado oculto. Namjoon explicó que Jin simplemente estaba saludando a todos. Jin hizo un juego de palabras diciendo que si algo se sentía extraño, como cuando te duele un diente, deberías ir al dentista. Namjoon respondió que el sentido del humor de Jin seguía intacto, y Jungkook dijo que todo eso era realmente divertido. Namjoon añadió que su sentido seguía muy agudo. Más adelante, explicaron nuevamente por qué Arirang. Namjoon dijo que cuando se reunieron, pensaron en qué era lo que realmente los definía y que querían mostrar dónde empezaron. Reiteró que los 7 eran coreanos y que buscaban algo que simbolizara Corea, y así surgió Arirang. Explicó que cada persona lo interpreta de manera distinta, pero que para él hablaba de un sentimiento persistente, de anhelo y amor. Dijo que pensó mucho en eso durante el ejército, porque uno termina recordando el pasado y extrañándolo todo.
la vida civil, a ARMY, a los miembros de BTS y el pasado en general. Añadió que Arirang contiene alegrías, enojos, tristezas y placeres de la vida compartida, y que esa emoción encajaba perfectamente en este álbum. Namjoon dijo que, al lanzar un álbum después de tanto tiempo, querían abarcar todo lo que habían vivido y unirlo a través de la música. Hoseok añadió que lo que realmente los identificaba, lo que se sentía como sus raíces, era Arirang. Jungkook comentó que era algo que podía unirlo todo, y Hoseok volvió a decir que al escucharlo pensó, oh, algo así. Recordaron nuevamente la KCON de París, y Jungkook dijo que había visto ese escenario en el canal. Hoseok y Jungkook recordaron cómo bailaban intensamente en ese entonces. Namjoon reflexionó que de alguna manera, 10 años después, eso terminó convirtiéndose en su propio Arirang. La conversación luego se volvió más ligera. Taeyong bromeó diciendo que visto desde lejos no se veía ni una sola barba. Jimin comentó que Taeyong se había depilado y Namjoon añadió que decían que había empezado con la depilación láser. Jin dijo que parecía unos 3 años más joven. También mencionaron que el logo ya había salido. Jin explicó que Jungkook había dicho, ¿y si lo hacemos así? Y Jungkook contó que cuando trabajaban en Estados Unidos, hizo unos 4 bocetos y los envió a la empresa. Namjoon y Yoongi comentaron que las canciones que no pudieron incluir podrían terminar en álbumes en solitario. Taeyong preguntó dónde deberían hacer el próximo directo, y Namjoon propuso la sala de práctica. Taeyong dijo que le había gustado la casa de Namjoon y que se habían divertido mucho allí. Jin bromeó diciendo que la casa de Namjoon era genial y que había muchas cosas para llevarse. Hoseok preguntó qué cosas, y Jin respondió que la última vez tomó alcohol y Namjoon simplemente se lo dio. Namjoon dijo que amaba a sus miembros. Jungkook comentó que cuando escuchas el álbum se siente muy ellos. Yoongi dijo que era genial. Hoseok añadió que lo había escuchado el día anterior. Jungkook dijo que lo escuchaba una vez al día. Namjoon expresó que amaba el álbum y que, sin importar cuántas veces lo escuchara, cuando saliera toda esa frustración, se aliviaría. Porque la música hablaría por sí sola. Yoongi dijo que no había mucho que pudieran decir. Namjoon añadió que especialmente él debía tener cuidado con sus palabras porque siempre hacía spoilers, lo que hizo reír a Jimin. Taeyong bromeó diciendo que si lo escuchabas demasiado antes del lanzamiento, luego no lo escucharías cuando saliera. Jungkook mencionó que había trabajado duro en el logo. Jin dijo que estaba dibujando, y Namjoon explicó que Jungkook estaba dibujando en un cuaderno, que se suponía que iba a ser algo como A-Ale, y que pensó que la gente no podría adivinarlo, y que efectivamente no lo adivinaron, aunque tal vez algunos sí. Namjoon agradeció que esperaran el álbum con ilusión y recordó que saldría el 20 de marzo, al comienzo de la primavera. Hoseok dijo que se estaban tomando el tour muy en serio y que se estaban preparando intensamente. Jimin afirmó que estaban seguros del álbum y que mostrarían una nueva faceta de ellos mismos, incluso en los conciertos. Hoseok añadió que era especial porque también habían anunciado un escenario de 360 grados. Jimin se dio cuenta de que lo había dicho indirectamente. Namjoon dijo que mejor no decía nada más para no arruinar la sorpresa, y pidió que esperaran el álbum con muchas ganas porque era realmente bueno. Yoongi añadió que habían trabajado muy duro en su composición. Namjoon y Yoongi repitieron que había muchas canciones que querían incluir, pero que tuvieron que reducir la lista, y que tal vez se usarían para proyectos en solitario. Hoseok leyó un comentario sobre el pelo morado y bromeó diciendo que lo hicieran. Namjoon comentó que ahora estaba entrenando duro. Finalmente, Taeyong dijo que ya era hora de terminar el live. Jimin le preguntó si quería comer y Taeyong respondió que sí, dando así por finalizada la transmisión.